Gestión de proyectos informáticos. Planeación y viabilidad del proyecto informático. La mayoría de los textos de gestión de proyectos y muchos manuales generales de informática comienzan por los fracasos, fallos y errores en los proyectos informáticos. Las conversaciones, anécdotas y chistes de los profesionales de la informática, también. Empíricamente, se dice que más del 50% de los proyectos informáticos no responden a los objetivos que tenían planteados o han tenido desviaciones significativas de tiempo o de coste. Según algunos autores, esta cifra llega al 70% o al 80%. De acuerdo con un estudio del Standish Group sobre proyectos informáticos en todo el mundo, de los proyectos analizados un 31% fueron cancelados antes de su finalización. En un 88% de los casos, se superó el periodo acordado. Y, lo que es más importante, el volumen económico de sobrecoste alcanzó el 222% de las estimaciones iniciales. En efecto, gestionar con éxito proyectos en general, y los informáticos en particular, es cada vez más difícil porque supone mayores niveles de exigencia, en términos de tiempo, coste y calidad, pero también de riesgo y complejidad, derivados del tamaño, la multidisciplinariedad y el cambio tecnológico acelerado. Al mismo tiempo, requiere no solo habilidades técnicas, sino de gestión de las personas. Los proyectos informáticos son cada vez más proyectos mixtos, que involucran cambios en la organización, los procesos de trabajo y las actitudes y habilidades de las personas. La gestión de proyectos es la disciplina de conocimiento y experiencia que permite planificar, organizar y gestionar proyectos. Esto quiere decir principalmente dos cosas. Hay que asegurar que los proyectos se completan satisfactoriamente y que se consiguen sus productos y resultados últimos. Hacerlo de manera que se pueda predecir y controlar su evolución y explicarlo satisfactoriamente al equipo de trabajo y al cliente. En la práctica, la gestión de proyectos, Project Management, aflora como una disciplina, actividad y hasta una profesión separada de la gestión de empresas y de las organizaciones en general. Por otro lado, los buenos gestores de proyectos son profesionales muy apreciados. Por último, las empresas están adoptando la gestión de proyectos como una forma organizativa para muchas funciones y procesos de negocio y para el abordaje de sus iniciativas de cambio. En algunos países, existen escuelas o institutos, sistemas de certificación y colegios profesionales de gestión de proyectos. El ejemplo más conocido es el del Project Management Institute, PMI, que publica el Project Management Body of Knowledge, PMBOK, y certifica a través de exámenes a los profesionales de esta disciplina, Duncan. Todas estas son razones para que la gestión de proyectos tenga un papel cada vez más importante entre los profesionales de la informática y en los planes de estudios. 1. ¿Qué es un proyecto? En sentido amplio, un proyecto es un conjunto o una secuencia de actividades que desarrolla durante un tiempo un equipo de personas para obtener un resultado, figura de abajo. Figura. Características principales de un proyecto. Para entenderlo mejor. Características principales de un proyecto. Un proyecto es un proceso, es decir, un conjunto de actividades interrelacionadas en las que se transforman un conjunto de recursos, inputs, en un conjunto de resultados, outputs, que tienen un sentido para alguien, un cliente, interno o externo. Un proyecto tiene un objetivo. Normalmente, el resultado u objetivo es también un proceso, o la transformación de uno que ya existe, sea este el cálculo de la nómina, los resultados de las Olimpiadas o la producción de una nueva lavadora. Tiene una duración, un inicio y un final. La temporalidad es quizá el elemento clave y diferencial de un proyecto frente a otra clase de proceso. Es único y diferente. Frente a las operaciones repetitivas, propias de la mayoría de los procesos industriales, cada proyecto es único e irrepetible. Es multidisciplinario, involucra recursos y habilidades de diferentes partes de una organización o de varias. Tiene recursos limitados y, por lo tanto, una serie de costes, directos, indirectos y de oportunidad para la organización. Así pues, podemos decir que un proyecto es un encargo específico, dirigido y ad hoc que realiza una organización a un grupo interno o externo de personas, que se configura para su ejecución. Olson, Cleland.
Muchas actividades de la vida diaria, organizar una excursión, construir una cabaña, realizar una mudanza, estudiar una carrera, etc., son en realidad proyectos. Y cada vez más, las empresas excelentes organizan sus procesos y funciones en forma de proyectos. Proyectos informáticos. Los proyectos informáticos tienen una mayoría de características semejantes a las de los proyectos en genérico, pero tienen algunas peculiaridades o especialidades. Son más o menos replicables, es decir, hay muchos parecidos, por los productos, en especial de software, o las metodologías que se utilizan. Muchas metodologías y productos son estándar para resolver determinada clase de problemas o parte de estos. Los especialistas son informáticos, profesionales que comparten un cuerpo de pensamiento, lenguaje, métodos y aproximación a los problemas más común que en otras disciplinas del conocimiento o de la práctica profesional. Algunas características de los productos informáticos de hardware y software, referidas a su estabilidad, volatilidad, nivel y extensión del servicio. El cambio tecnológico es más rápido en este entorno que en otros. Los negocios modernos y la evolución de la tecnología han conducido a que los proyectos informáticos tengan cada vez más componentes no tecnológicos y los proyectos de empresa cada vez más componentes informáticos. Por este motivo, se produce una convergencia entre cualquier proyecto de empresa y sus habilidades y técnicas y los proyectos informáticos. Esto puede verse en la tabla 1.1, en la que se presentan ejemplos actuales de proyectos informáticos. En definitiva, cualquier proyecto informático, aunque algunos más que otros, es un proyecto de negocio. Tabla 1.1. Ejemplos de proyectos informáticos. Desarrollo de aplicaciones a medida. Construcción de una base de datos. Adquisición e instalación de infraestructura. Integración de sistemas. Implantación de software estándar. Despliegue de un entorno de desarrollo. Migración de aplicaciones. Instalación de una red Wi-Fi. Reingeniería de procesos y circuitos de información. En este apartado adoptamos la perspectiva de que la mayoría de los proyectos informáticos son proyectos mixtos, en los cuales además de fabricar, instalar o implantar un producto técnico, que puede observarse y evaluarse físicamente, ocurren y deben ocurrir cambios en los procesos de trabajo de la organización cliente, o de la propia organización informática, en las actitudes, los comportamientos y el conocimiento de las personas y en el propio entorno, la organización en el que el producto deberá funcionar. Los objetivos de los proyectos son, por tanto, compuestos y complejos y la interacción con la organización es continua y cambiante. Por eso, la aproximación a la gestión de proyectos informáticos en la actualidad tiene necesariamente que reconocer todos estos elementos y ofrecer un marco general donde las metodologías, técnicas y herramientas de cada tipo de proyecto informático, en el ámbito de la infraestructura técnica o del desarrollo de software o en cualquier otro, son una parte de un todo más complejo. Definición del proyecto tecnológico. Un proyecto informático es una secuencia de actividades que desarrolla durante un tiempo predeterminado y con unos recursos limitados un equipo de personas, informáticos y no informáticos, para obtener unos resultados sobre la organización y los procesos de trabajo. Una parte sustancial de estas actividades requieren conocimientos y habilidades en las materias de sistemas y tecnologías de la información. Un proyecto requiere establecer una estructura organizativa específica para el proyecto, formada por personas de diferentes partes de una organización o de varias, al menos y siempre la organización de los informáticos y los no informáticos, que no trabajan habitualmente juntos. Esta nueva estructura tiene que gestionarse con la ayuda de métodos, herramientas y habilidades también nuevas y diferentes de las de cada organización o grupo humano de los que intervienen, los informáticos o los financieros o los de recursos humanos. Algunas dimensiones fundamentales. 1. Todos los proyectos se realizan por encargo o por contrato de alguien, el cliente, ya sea este interno o externo a la organización. El cliente es quien determina y aprueba en último lugar los objetivos, recursos, coste y duración del proyecto, y las modificaciones o revisiones. 2. Un proyecto debe tener objetivos bien definidos. Denominamos objetivos a los resultados que se desean alcanzar.
En un proyecto informático, los resultados se deben expresar en términos de entregables, productos, aplicaciones, documentación, etc., que deben cumplir unos estándares de calidad y rendimiento. 3. Denominamos calidad, principalmente, a la conformidad de los resultados con los objetivos y estándares establecidos al principio. La calidad tiene una dimensión objetiva, conformidad con las normas, y una dimensión subjetiva, la satisfacción del cliente y usuario, o calidad percibida. 4. Denominamos alcance al contenido detallado y limitaciones o exclusiones en los objetivos del proyecto, es decir, la declaración explícita de lo que se hará y lo que no se hará. 5. Para realizar el proyecto se requieren recursos humanos y materiales. El valor económico de estos recursos constituye el coste del proyecto. 6. A diferencia de otras tareas repetitivas, el proyecto se desarrolla dentro de un límite temporal, el tiempo de duración del proyecto, desde su inicio a su terminación. 7. El riesgo del proyecto deriva de la incertidumbre de alcanzar los resultados en el tiempo, coste y niveles de calidad acordados. 8. El equipo de proyecto es el grupo de personas constituido para desarrollar el proyecto. Cada vez más, en los equipos de proyecto intervienen personas a tiempo completo y otras a tiempo parcial. Y personas asignadas de una manera estable al proyecto, cuyo único cometido es el proyecto, y otras que representan a la organización usuaria, el cliente. 9. El jefe de proyecto o gerente de proyecto, aquí los usaremos como sinónimos, es el responsable último del éxito o el fracaso de un proyecto, tanto desde el punto de vista técnico como económico. Por esto, tiene asignados los recursos del proyecto. 10. En el cliente, hay usuarios que serán los que deban utilizar el proceso o sistema que se entrega al término del proyecto. El cliente y los usuarios tienen necesidades y objetivos de negocio que justifican la realización del proyecto, pero también tienen resistencias al cambio, que deben manejarse. De todos estos elementos, hay varios que son interdependientes e interrelacionados. No se puede manejar uno de ellos sin manejar los demás, son los conceptos de alcance, calidad, tiempo y coste. Si se toca uno, se tocan todos los demás. Las decisiones del jefe de proyecto y del cliente, a lo largo de todo el trabajo, tienen que ver con estos elementos. No puede asegurarse el mismo alcance y la misma calidad, si disminuye el tiempo o el presupuesto. No puede ampliarse el alcance, sin ampliar el tiempo o los recursos. Si sufrimos una desviación en el tiempo de ejecución, esto afectará al coste, la calidad o el alcance, etc. Ciclo de vida de un proyecto. Las empresas y los autores suelen definir y clasificar de varios modos diferentes las fases de un proyecto, o más propiamente del ciclo de vida del proyecto. Aquí adoptaremos la que se muestra en la figura 1.3, en la que el proyecto se divide en 5 fases. 1. Aprobación del proyecto. 2. Definición. 3. Planificación. 4. Ejecución. 5. Cierre. Figura. Ciclo de vida del proyecto. 1. En la fase de aprobación o cualificación, la dirección de la compañía identifica de diferentes maneras un problema, lo interpreta o conceptualiza en forma de proyecto, encarga y analiza su viabilidad técnica y económica y los riesgos y, en su caso, lo aprueba. Habitualmente, en la agenda de la dirección y en el presupuesto de la compañía, un proyecto compite con otros para ser aprobado. Por lo tanto, esta primera fase suele incluir actividades de priorización y selección de proyectos. El producto de esta fase se documenta en formatos propios del proceso presupuestario general de la compañía o del presupuesto del área de organización y sistemas de información. 2. Una vez aprobado el proyecto, se solicita de una unidad o grupo de trabajo interno o de una empresa externa una memoria o propuesta de trabajo que contiene la definición del proyecto. En esta fase, se analizan con más detalle los requerimientos del proyecto y objetivos que se desean alcanzar y el contexto de la organización y sus sistemas, para proceder a una definición más precisa del proyecto y una planificación inicial de recursos. En esta fase se realiza también la identificación y análisis de los riesgos del proyecto. 3. La fase siguiente es la de la planificación detallada del trabajo.
Esta fase debe, en primer lugar, revisar y, sobre todo, obtener un acuerdo o contrato explícito acerca de los temas del proyecto. Esto se obtiene mediante documentos de detalle como son las especificaciones del proyecto o la lista de trabajos o tareas que hay que realizar. La experiencia, sin embargo, muestra que aún más importante que esta documentación administrativa enfocada a las tareas para desarrollar es una definición clara de los hitos o resultados del proyecto y ponerlos en el tiempo. Por este motivo, hablaremos de planificación orientada a objetivos. Finalmente, en esta etapa se realiza y documenta la organización de los roles y distribución de las cargas de trabajo dentro del equipo de proyecto. 4. La planificación es tan importante que la fase de ejecución habitualmente contiene un ejercicio permanente de preparación de planes más detallados, revisión de los planes elaborados y comprobación de su estado de avance, replanificación de trabajos, etc. La gestión y documentación rigurosa de los cambios es otro aspecto central de esta fase. Además de estos trabajos de seguimiento y reporte, la ejecución es un ejercicio de gestión y de manejo de personas e incidentes, que justifican de sobras la dedicación de recursos experimentados solo para controlar y manejar la ejecución. Los temas de organización del proyecto y gestión del cambio, contenidos en el módulo 4, corresponden especialmente a la fase de ejecución. La ejecución es un baño de realidad que solo se aprende con la experiencia, la repetición y retos progresivos. 5. El cierre debe incluir la realización de pruebas del rendimiento y robustez del sistema, su asimilación y utilización por parte de los usuarios y el cumplimiento de los objetivos y estándares definidos en el inicio. Es también el momento de documentar y hacer entrega de la documentación del proyecto y de hacer una primera evaluación técnica, profesional y económica. Se deben preparar también los planes de mantenimiento y revisiones y un proceso diferido de evaluación, normalmente en periodos de 3, 6 y 12 meses. No es imposible, y frecuentemente es deseable, que un proyecto se cierre antes de que se acabe, por distintos motivos. En la figura siguiente se representan con más detalle los contenidos principales de cada una de estas fases. Figura. Fases y contenidos principales del ciclo de vida de un proyecto. Frente a otras clasificaciones posibles, la que proponemos en este curso intenta mostrar y visualizar más claramente la importancia de las fases anteriores y posteriores a la ejecución y el peso que en el conjunto del proyecto tienen y deben tener cada vez más. Como se muestra en el diagrama de la figura siguiente, del conjunto de recursos dedicado a un proyecto, las fases que no son la ejecución representan más o menos la misma carga de recursos que las que son de ejecución, Kersner. Esto es especialmente cierto en los proyectos informáticos. Figura. Distribución típica de recursos en el ciclo de vida. Definición del proyecto. Definición de requerimientos. En las fases del ciclo de vida que hemos presentado con anterioridad, una vez la dirección ha aprobado el proyecto, fase 1, empieza propiamente el proyecto informático con la fase de definición, fase 2, tal y como se muestra de nuevo en la figura siguiente. Figura. La definición del proyecto en el ciclo de vida. Aún más que en la anterior, el problema con esta etapa es el nivel de detalle, al que nos venimos refiriendo desde el inicio, y que aquí se hace más evidente. Tal como hemos presentado en el capítulo primero, y en el enfoque que personalmente preferimos, coincidente con la aproximación que hace GDPM, la definición debería proponer una primera descomposición del proyecto, Project Breakdown, en subproyectos, hitos, milestones, o, como mucho, paquetes de trabajo, work packs. Esto es especialmente claro en la mayoría de los proyectos actuales, que incluyen objetivos relacionados con la organización y las personas, lo que se llama también la gestión del cambio. Vale la pena recordar algunas de las prescripciones del método de gestión orientado a resultados, GDPM. En la fase de definición, nos movemos en el nivel de los objetivos y de los hitos, el qué, las situaciones que debemos alcanzar para progresar en el proyecto, y no en el nivel de las actividades, el cómo, las tareas o grupos de tareas a través de las cuales alcanzaremos los hitos. Nos movemos en un nivel de diálogo directivo, entre el cliente y el proveedor, sea interno o externo, no aún en el nivel de diálogo que necesita el equipo de trabajo. De este modo,
Por ejemplo, una implantación de ERP puede descomponerse en módulos y cada módulo en los hitos de diseño, parametrización, rediseño de circuitos, formación, pruebas, instalación, etc. O un nuevo portal de compras requerirá subproyectos de definición de estándares dentro de la organización y con los proveedores, reingeniería y diseño funcional, un proyecto de usabilidad y diseño gráfico, un proyecto de arquitectura e integración, la construcción de las aplicaciones, la integración con los sistemas heredados o con el ERP e incluso un proyecto de comunicación interna y externa. A lo largo de todo el ejercicio, es muy importante tener en cuenta la coincidencia. Match entre los objetivos últimos del cliente, tal como se han formulado en el mandato, y los objetivos o resultados del proyecto. Es frecuente que, a partir del mandato, el proyecto cobre una misteriosa vida propia, en la que se planean y fabrican resultados que no tienen mucho que ver con lo que al cliente realmente le preocupaba. Hasta aquí la teoría y lo que en nuestra opinión debería y no debería ocurrir. En la práctica, y probablemente por la presión de los mercados de construcción de productos y servicios informáticos, la presión de los que compran y la presión de los que venden, la etapa de definición se ha convertido en el campo de batalla en el que se juegan los contratos y los éxitos y fracasos materiales de los proyectos, con grandes consecuencias económicas y legales. La respuesta del sector ha sido establecer requerimientos muy detallados, la definición cada vez se parece más al diseño, y criterios de decisión basados en el volumen de dedicación y el precio unitario. Cuando se hace así, es inevitable descender desde el nivel de hito al nivel de las actividades y proponer o requerir planes detallados de trabajo que todo el mundo sabe honestamente que no es posible establecer en este momento ni probablemente cumplir después, sin severos cambios en el alcance o desviaciones en el tiempo y coste, y dolorosas renegociaciones. La fase de definición se descompone, a su vez, en 3 etapas. La definición de requerimientos, el análisis de riesgos, y la preparación de la propuesta o memoria técnica detallada. Figura. Etapas de la fase de definición del proyecto. Definición de necesidades y requerimientos. Los requerimientos son las especificaciones técnicas y de uso que debe cumplir el proyecto y, por lo tanto, varían de uno a otro. Normalmente profundizan en los análisis realizados en las fases anteriores, son más detallados y pretenden ser definitivos. Frecuentemente pueden tener naturaleza contractual, ya que se plasman en peticiones de propuesta, Request for Proposal, RFP, a los proveedores y en anexos de los contratos. En esta fase, se trabaja con los clientes, directivos o mandos intermedios, finales para entender y documentar con más detalle las necesidades y objetivos de negocio, las colecciones de datos y las características de los procesos y actividades que debe cubrir el sistema. Asimismo, se documentan las conclusiones del análisis técnico y económico y, en el caso de que se vaya a contratar externamente, los aspectos legales y administrativos necesarios para la petición de propuestas y la contratación. La definición de requerimientos acostumbra a contener los elementos que se muestran en la tabla 2.4. Tabla 2.4. Elementos que contiene la definición de requerimientos. Misión, objetivos y resultados del trabajo. Tareas del contratista y estándares de calidad. Calendario y fases principales del proyecto, subproyectos e hitos. Documentación de datos y procesos que debe contener el sistema, a alto nivel. Aspectos de infraestructura, equipamiento, software, servicios, instalaciones, documentación. Personal que hay que aportar y características. Requerimientos mínimos de organización y procesos de gestión del proyecto. Aspectos administrativos y legales, propiedad intelectual, tipos de licitación, penalizaciones. La etapa de definición de requerimientos, tal como la hemos formulado hasta aquí, y como parte de la definición del proyecto, es común y genérica para cualquier proyecto informático, y no debe confundirse con el análisis detallado de requerimientos propio de los proyectos de desarrollo de software, que es propiamente una fase de la ejecución o incluso pueden llegar a constituir un proyecto separado que a veces se denomina análisis o diseño funcional, Barceló.
Quizás sería más correcto y menos ambiguo llamar a esta fase definición de necesidades, por qué se hace el proyecto y qué tiene que hacerse, para evitar la confusión con la toma de requerimientos propia del análisis y diseño estructurado de sistemas. La metodología general de gestión de proyectos que forma el contenido de esta materia es un marco general de manejo de un proyecto informático, desde la identificación de la oportunidad hasta el cierre y entrega del proyecto. Estos proyectos pueden ser de muchas clases, entre otros, de construcción de software. Cada proyecto tiene unas metodologías propias que, en algunos casos, tienen una tradición, formalización e incluso herramientas muy establecidas en el mundo de la informática. Estas metodologías normalmente se refieren de manera exclusiva a lo que estamos denominando aquí fase de ejecución, fase 4, del proyecto, aunque precisamente por su potencia y tradición han ido cubriendo otras etapas anteriores. Sin embargo, es importante hacer ver que las metodologías de construcción de software o cualquier otra diseñada para proyectos específicos, por ejemplo, integración de sistemas, planificación estratégica o implantación de ERP, no pueden sustituir el marco general de gestión de proyectos, sino integrarse en el mismo, tal y como se muestra en la figura 2.5. Figura 6. Los requerimientos en la gestión de proyectos y en los proyectos de desarrollo de software. Para concluir, la definición de requerimientos en la fase de definición del proyecto es un trabajo que se hace mucho antes de la ejecución del proyecto y que tiene por objeto entender mejor las necesidades del cliente, establecer los principales componentes y contenidos del proyecto y realizar una mejor aproximación técnica y económica. El resultado de esta fase es frecuentemente un documento de petición de oferta, Request for Proposal, a un proveedor externo o interno. Mientras que el análisis de requerimientos es una fase de la ejecución de los proyectos de desarrollo de aplicaciones donde se establece exhaustiva y detalladamente el modelo funcional, datos y procesos, del sistema. El resultado de esta fase se ha llamado tradicionalmente diseño funcional del sistema. Alcance del proyecto tecnológico. El alcance es el aspecto más crítico en la definición de un proyecto de tecnología. El alcance determinará qué produciremos y qué no produciremos, al mismo tiempo, este debe ser articulado con suficiente claridad y detalle de manera que el equipo de trabajo y la organización del usuario final del producto no se confundan con las expectativas y metas del proyecto. Cambiar el alcance durante la ejecución del proyecto implicaría un impacto importante en factores tales como recursos, metas, tiempos, costos. Determinar el alcance, paso inicial del plan maestro del proyecto, se lleva a cabo a través de reuniones internas de gerencia. En estas se determinarán las estrategias, los objetivos del negocio versus las expectativas de la organización de cara al proyecto y hasta lograr la creación del documento compromiso técnico funcional avalado por ambas partes. El alcance será cargado en el repositorio de documentos para su control y seguimiento centralizado. Esta gestión deberá ser la primera actividad a desarrollarse en el proceso de planificación del proyecto. En esta actividad deben participar todos los involucrados que dirigirán el proyecto tanto de la área técnica, como de la área funcional de la organización. Es fundamental mantener balanceado e integrado el alcance del proyecto con los 7 restantes componentes o factores claves para la implementación de un sistema de planificación de recursos empresariales, los cuales están insertados en el mapa estratégico de proyecto: alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones y riesgo. Con esto garantizaremos la calidad y la implementación exitosa del producto, de acuerdo a lo planificado inicialmente. Cambiar los parámetros previamente establecidos en el alcance impactará negativamente la entrega del proyecto. En este sentido, se recomienda diseñar un procedimiento de control de cambios preventivo, el cual garantice la continuidad del proyecto en los tiempos y costos establecidos. Se recomienda crear una segunda etapa que cubra las necesidades adicionales surgidas por cambios importantes o mejoras estratégicas del proyecto, y que a la postre se puedan acometer planificadamente una vez entregada la etapa inicial. Solo cambios menores y de poca monta podrán ser incluidos en la primera etapa del proyecto. Definición del alcance. Antes de iniciar la composición del alcance, se debe analizar detalladamente las necesidades técnico-funcional de la organización. Se debe recolectar el mayor volumen de información posible acerca de la estructura de la organización, su experiencia empresarial,
procesos heredados y su madurez cultural de cara a las expectativas y de las capacidades del producto para cumplir con estas. Es muy importante tener muy en cuenta que, de acuerdo a las mejores prácticas, el impacto cultural que ocasiona la implementación de una herramienta de tecnología como es un ERP, puede conllevar a un rechazo por parte de la organización usuaria si no se maneja con sumo cuidado. La práctica de trabajar por muchos años en procesos que históricamente se convirtieron en parte de la cultura de la empresa juega un rol determinante en la configuración del alcance del proyecto. Más adelante ahondaremos con mayores detalles sobre este tema. Elementos esenciales en la conformación del alcance que el gerente del proyecto deberá tener muy en cuenta, tienen que ver con los límites o intereses que rodean a las entidades de la organización tales como las unidades del negocio, áreas de responsabilidades y áreas técnicas de infraestructura. En este sentido, es fundamental incluir los siguientes componentes claves para la conformación del plan del alcance del proyecto. Alcance funcional, aplicaciones, y técnico, infraestructura. Alcance organizacional, basado en un organigrama de proyecto. Alcance geográfico, localidades. Alcance conversiones de datos, sistemas legacy. Alcance interfaces, extensiones, gaps, cambios. Alcance reportes, control, seguimiento, sistema. Alcance adaptaciones. Alcance configuración o parametrización. Alcance niveles de aprobaciones, comités, organigrama. Alcance flujo de documentos de proyecto, workflow. Alcance cultural, cambios, nuevas responsabilidades. A continuación les presento un ejemplo práctico para la conformación del alcance con una lista de puntos previamente determinados por la organización del proyecto identificados como los factores estratégicos del negocio, necesarios que deberán ser incluidos durante la definición inicial del alcance. Objetivo del negocio. Un caso ejemplo. Factores estratégicos del negocio. Mejorar sustancialmente el ciclo de reposición de mercancía en los almacenes. Cerrar el libro mayor antes de lo acostumbrado, objetivo, cada 15 días de mes. Generar las facturas con mayor rapidez y exactitud con técnicas de control de precios automatizadas. Integrar los procesos de compra y procura con los sistemas de logística y financieros de la empresa. Integrar la nómina de empleados y obreros con el sistema de contabilidad y recursos humanos. Manejo del cambio, implementar una estrategia para el manejo del cambio. Involucrar activamente a la división de recursos humanos. Asignación de metas por fase. El alcance lo determinaremos asignándole las metas por fases en cada una de las áreas o factores del negocio. Así tendríamos un panorama de alto nivel ejecutivo por el cual la organización se regiría durante todo el ciclo de vida del proyecto. Esto le permitirá al futuro equipo del proyecto tener una visión clara de las expectativas de la organización, todos focalizados en un objetivo común. Las siguientes tablas, alcance estratégico funcional, impedimentos y supuestos ilustrarán el concepto arriba descrito. Alcance estratégico funcional. Aplicaciones. Competencias. Funcionalidad. Unidades del negocio. Fase I, 31 mayo del presente año. Fase 2, 31 diciembre próximo año. Compras, procura y almacenes. Mejorar sustancialmente el ciclo de reposición de mercancía en los almacenes. X. Contabilidad. Cerrar el libro mayor antes de lo acostumbrado, objetivo, cada 15 días de mes. X. Compra, procura y almacenes. Generar las facturas con mayor rapidez y exactitud con técnicas de control de precios automatizadas. X. Finanzas y materiales. Integrar los procesos de compra y procura con los sistemas de logística y financieros de la empresa. X. Finanzas. Integrar la nómina de empleados y obreros con el sistema de contabilidad y recursos humanos. X. Recursos humanos. Manejo del cambio, nuevas responsabilidades, contrataciones, adiestramientos. X. Impedimentos, constraints.
Presupuesto para el proyecto. Fondos y fecha para el inicio de su ejecución. Disponibilidad de recursos. Días feriados y vacaciones pendientes del personal asignado al proyecto. Expansión de la organización. Adquisición del software y hardware, infraestructura, localidad. Supuestos. Acceder a todas las bases de datos y documentos de la organización. Implementación sin cambios al alcance previamente aprobado por ambas partes. Acceder a las instalaciones del cliente solo en horas laborales. Los cambios de alcance se manejarán en la siguiente fase del proyecto, fase 2. Control de cambios. Procedimiento preventivo. El documento resultado del alcance del proyecto debe incluir una cláusula donde se determine con claridad cuáles serán los procedimientos a seguir durante los cambios no planificados. Todos los cambios deberán pasar por un filtro o proceso estricto de control de cambios previamente aprobados por el comité ejecutivo del proyecto, el cual dictará las pautas a seguir al equipo de trabajo y las acciones pertinentes tomadas en cada caso. El comité deberá estar conformado por un presidente y 3 miembros principales, los cuales se recomienda que estén representados por el patrocinador del proyecto, un director funcional de la organización del cliente involucrado con la actividad y los gerentes del proyecto tanto funcional como técnico. A continuación mostraremos un formato ejemplo de control de cambios que deberá ser llenado por el solicitante involucrado con la tarea y la información detallada sobre los cambios y sus implicaciones para el proyecto. El referido documento deberá ser sometido ante el comité ejecutivo del proyecto para su revisión y aprobación respectiva. Control de cambios. Formato CC. Solicitante. Fecha solicitud. Equipo de proyecto. Unidad del negocio. Responsables del cambio, fecha, organización, entidad, área de competencia. Descripción del cambio, procesos, pasos a seguir, secuencias, dependencias, impacto para organización y el proyecto, tiempo de entrega. Revisión. Aprobado por la unidad del proyecto solicitante. Planificación, tiempos. Fecha inicio. Fecha finalización. Observaciones. Excepciones procesos. Comunicación, resultados, entrega. Aceptación comité miembros, fecha de aprobación. Día. Mes. Año. Firmas. Caso aprobado. Comentarios. Caso diferido. Comentarios. Caso rechazado. Comentarios. Administración de actividades del proyecto tecnológico. La planificación orientada a objetivos. Existe la tendencia a planificar las actividades o bloques de actividades de un proyecto y construir el plan por agregación de abajo arriba, bottom-up. La planificación orientada a objetivos es un enfoque metodológico de arriba a abajo, top-down, de planificación y gestión de proyectos dirigido a obtener resultados y, por lo tanto, se centra en tener siempre presente la consecución de los objetivos, Goal Directed Project Management, GDPM, que se persiguen en el trabajo, Andersen, Cleland. Como se ha explicado anteriormente, un gerente de proyecto nunca puede alcanzar el éxito sin un buen plan. Alcanzar el éxito en la gestión de proyectos informáticos significa convencer del plan a aquellos que merezcan ser convencidos y, posteriormente, confirmar que se ha alcanzado el resultado esperable en los entregables. La base de la planificación orientada a objetivos es definir antes el que debe conseguirse que el cómo se debe conseguir. El plan de hitos es el plan lógico del proyecto y el instrumento de diálogo con la dirección. El plan de actividades es el plan físico y el instrumento de diálogo dentro del equipo de trabajo. Como señalan Andersen y otros, el plan de actividades no debe realizarse hasta que no es estrictamente necesario. Para planificar un proyecto. 1. En primer lugar, deben entenderse los objetivos últimos del proyecto, tal como se han definido en el mandato del proyecto, qué hay que hacer y por qué.
2. A partir de estos objetivos, se deben identificar los estados intermedios, o hitos, que deben ser alcanzados para avanzar en el logro de los objetivos finales del proyecto, y el nivel de dependencia o relación que hay entre estos hitos. 3. En este nivel, debemos establecer ya qué personas son responsables de la consecución de cada hito y de su aprobación, dentro del cliente y del equipo. 4. Los hitos pueden descomponerse entonces en actividades y tareas que son necesarias para alcanzar el hito y, de nuevo, las relaciones y dependencias que existe a nivel de las actividades. 5. En este momento, se estima el tiempo, esfuerzo, requerido para la realización de cada actividad. 6. Seguidamente, se ordenan las actividades en su secuencia de realización, en qué orden deben realizarse y cuáles pueden realizarse en paralelo. Observaciones. 7. Puede valorarse entonces el tipo de recurso necesario para realizar una tarea determinada y la carga de trabajo que requiere. De esta manera podemos realizar una estimación de recursos y perfiles, y su dedicación, y preparar el presupuesto de ejecución. También en este momento, establecemos las responsabilidades por cada actividad dentro del equipo de trabajo. 8. Pero los recursos que necesitamos pueden no estar disponibles, o no estarlo en el momento que los necesitamos. El plan de trabajo, calendario y presupuesto deben revisarse con arreglo a los recursos de los que realmente dispondremos. 9. A continuación se examinan los riesgos y se prevé el nivel de contingencias necesario para paliar los riesgos. 10. Una vez revisado el plan, se coloca en un calendario definitivo y se prepara el presupuesto de ejecución definitivo. 11. El plan de proyecto, calendario y presupuesto deben discutirse en profundidad con el cliente y eventualmente también dentro del departamento o empresa proveedora para asegurar su comprensión, compromiso y asunción por parte de todos. Finalmente, colocar el plan en un calendario. También en esta fase debe de confrontarse el plan con los objetivos y necesidades obtenidas en la definición de proyecto. Recordemos de nuevo que la gestión de proyectos, como profesión y disciplina, es independiente de los métodos y conocimientos de cada profesión, en este caso de la informática. Las metodologías específicas de cada tipo de proyecto informático, de despliegue de infraestructura, de desarrollo de programa, de integración, de telecomunicaciones, etc., complementan el método general. Como veremos a continuación, estas metodologías específicas se introducen en el nivel de la planificación y ejecución de actividades, no en el nivel de hitos, y son muy útiles para la estimación de recursos y tiempos. Administración de recursos del proyecto tecnológico. Planificación de actividades. La planificación de las actividades y tareas es un proceso que se deriva de la definición de los hitos del proyecto y, por lo tanto, hasta este momento no se aborda cómo actuar para conseguir los objetivos del proyecto. Los hitos son situaciones, productos, estadios del trabajo. Las actividades son acciones necesarias para alcanzar los hitos. Las tareas son acciones dentro de cada actividad. Y eventualmente. La manera más habitual de representar un plan de actividades es utilizar un diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt muestra el tiempo en el eje de abscisas, mientras que en cada línea del eje de ordenadas se disponen todas las actividades que forman el proyecto. En la parte izquierda se escribe el nombre de las actividades, mientras que en la parte derecha se marca una línea inicial desde la fecha del inicio hasta la fecha de finalización de cada actividad. En el ejemplo que se exponía de portal de servicios al ciudadano en Internet del apartado anterior, las actividades principales del proyecto identificadas constituyen el lanzamiento del proyecto, el arranque del proyecto, el análisis de requerimientos, el diseño funcional del sistema, el diseño técnico del sistema, la construcción del prototipo, la construcción del portal y la implantación del portal. Estas actividades se muestran en la representación del gráfico de Gantt a Mass Project en los encabezados en negrita de la figura 3.5. Sin embargo, estas actividades son muy generales y en la planificación del proyecto se necesita un mayor detalle en las tareas. Las actividades se desglosan en tareas y grupos de tareas. En el ejemplo que nos ocupa, la actividad de diseño funcional del portal supone tareas como el diseño de la estructura y navegación del portal, el diseño de los flujos de trabajo, el diseño de la apariencia gráfica,
Look and feel, el diseño de los productos y servicios, etc. Asimismo, el diseño técnico contempla el diseño de las especificaciones por contenido y servicio, el detalle de la arquitectura técnica y de seguridad, el diseño de interfaces, etc. Las tareas se visualizan con barras más gruesas azules en la representación de AMAS Project. Es bueno volver a planificar cada grupo de actividades, al comienzo de cada nuevo hito. Es probable que durante la realización del hito anterior hayan aparecido variables que aconsejen abordar el trabajo siguiente de forma diferente y con una diferente distribución de recursos. El proceso es un trabajo de descomposición sucesiva, donde el problema habitual es decidir hasta qué nivel de detalle es conveniente llegar. Como regla general, el nivel de detalle necesario es aquel que facilita la ejecución del trabajo y la comunicación con el cliente y el equipo. También es el que necesitamos para la estimación del esfuerzo y el presupuesto. Algunos consejos complementarios. Cada actividad individual no debería suponer una carga muy grande de trabajo, por ejemplo, un total de 10 a 15 días hombre. Debería ser fácilmente observable y evaluable si la actividad ha sido completada o no. Debería poderse hacer un control de calidad del resultado de la actividad. En proyectos informáticos, la experiencia y uso de metodologías específicas para cada tipo de proyecto facilita la preparación del plan de actividades y la estimación de esfuerzos. Estimación de esfuerzos. Efectivamente, para todo el mundo esta es la parte que parece más complicada. Es difícil hacer una estimación precisa del esfuerzo que un proyecto requiere, en especial si se trata de cosas que no se han hecho antes, si incluyen actividades o equipos de naturaleza muy diferente o si tienen muchos componentes de integración. La estimación de esfuerzos tiene mucho más de arte que de ciencia y, como todas las artes, se aprende con la experiencia más que con los libros. Entretanto, preguntar al que sabe o comparar con otros proyectos similares puede ser de ayuda. Lo primero que debe tenerse en cuenta es que en esta etapa estamos estimando cuánto se tarda normalmente en hacer una actividad, el nivel de tiempo o esfuerzo requerido, no cuándo la completaremos en el calendario del proyecto, la duración estimada. Una misma actividad, con una misma estimación de esfuerzo, puede ser completada antes o después dependiendo del número de recursos dedicados, las demoras o tiempos muertos o las dependencias con otras actividades. La unidad de tiempo, insistimos, esfuerzo, que utilizamos para las estimaciones depende normalmente del tipo y tamaño de proyecto. Un proyecto se puede estimar en horas, días, meses o años /hombre. Normalmente, la unidad días /hombre es útil para proyectos de diferente tamaño. El nivel de esfuerzo de un proyecto depende de las actividades a desarrollar y es independiente de la secuencia en que realicemos las actividades o del equipo de proyecto. Pero el calendario y el coste, como veremos en los apartados siguientes, depende de esas y otras variables. Es muy importante, para planificar y presupuestar el proyecto, tener en cuenta estas distinciones de concepto. Secuencia y duración del trabajo. Si descomponemos un proyecto en 5 hitos y cada hito en 4 actividades y cada actividad en 5 tareas, en teoría podríamos empezar todas las tareas a la vez y el proyecto duraría tanto como la tarea más larga. Pero la práctica no tiene nada que ver con esto. Existen dependencias o relaciones entre actividades que obligan a realizar las actividades en un cierto orden. No todas las actividades pueden hacerse en paralelo, aunque esto sería lo ideal. En segundo lugar, los recursos no son ilimitados, en el equipo hay un número determinado de personas que no pueden hacer todas las cosas a la vez. Algunas actividades tienen que esperar a que un miembro del equipo de trabajo esté libre. Ya se ve que las fases de la planificación del proyecto, que hemos presentado linealmente hasta ahora, son en bastante medida iterativas. Se descomponen las actividades, se examina la carga de trabajo, se ve qué actividades se pueden hacer en paralelo o en serie, se mira el equipo disponible, se reexamina el orden, se revisan las posibilidades de optimizar el proceso, se calculan y recalculan los costes y la duración para que sean aceptables para el cliente y para la empresa, se discute internamente y con el cliente. Entre las dependencias, es importante identificar las que no están bajo nuestro control, las que son externas al proyecto.
En determinadas circunstancias, un proyecto puede ir más rápido poniendo más recursos en aquellos temas que están bajo nuestro control. Esto no ocurre con aquellas actividades o dependencias externas. La planificación de las actividades y tareas para alcanzar un hito en un proyecto y la definición de sus interdependencias permiten al gerente establecer cuál es el camino crítico, es decir, la cadena de actividades que determinan la duración global mínima de un proyecto. Cada retraso en completar una actividad en el camino crítico resultará en un retraso en la finalización general del proyecto. El camino crítico. El camino crítico es la cadena de actividades críticas desde el principio del proyecto hasta su finalización. El método del camino crítico, Critical Path Method, CPM, provee una vía para identificar fácilmente la forma más rápida de completar el proyecto en el tiempo, a partir de la duración estimada de las actividades. El método permite identificar y analizar qué actividades constituyen cuellos de botella. El endpoint para el método del camino crítico es una lista de cada actividad, su duración esperada y aquellas actividades que inmediatamente la preceden. La precedencia inmediata significa, en este caso, que las actividades predecesoras deben ser completadas antes de que la actividad sujeta pueda empezar y no existen otras actividades entre estas y sus predecesoras. El método del PERT, técnica de revisión y verificación de programas, Program Evaluation and Review Technique, es una modificación del método del camino crítico, en la que se puede considerar adicionalmente la incertidumbre, varianza, en la duración de una actividad. Se requieren 3 niveles de duración de actividades, mínimo, más probable, y máximo. El tiempo mínimo es relativamente fácil de estimar, ya que corresponde al tiempo de actividad que se requeriría si todo fuera bien. La dificultad está muchas veces en encontrar el tiempo máximo. El PERT fue creado por la US Navy en los años 50 y responde a una limitación obvia del método del camino crítico. Sin embargo, no se utiliza con asiduidad en la práctica de proyectos de sistemas y, cuando se usa, una estimación a la ligera de los inputs de tiempos puede hacer que las desviaciones en el cálculo sean mayores a las del método del camino crítico original, por lo que solo se recomienda en ciertas situaciones concretas en las cuales las estimaciones son muy fiables.
Gestión de riesgos del proyecto tecnológico. Probablemente hayas notado que los proyectos resultan mejor cuando los planificas y gestionas con eficiencia. También será muy útil que desarrolles aún más tus habilidades para gestionar proyectos y que implementes estrategias comprobadas para la gestión de proyectos. Pero incluso los proyectos mejor desarrollados también tienen riesgos. La mejor manera de evitar riesgos en los proyectos es enfrentándolos con anticipación. La planificación proactiva de este tipo de imprevistos puede ser útil para encauzar a tu equipo por aguas tranquilas en vez de quedar atrapado en medio de la tormenta. Si nunca has desarrollado un plan de gestión de riesgos, seguramente habrás sufrido, en proyectos anteriores, las consecuencias que tienen los riesgos inesperados. ¿Qué es la gestión de riesgos de los proyectos? ¿Para qué sirve? La gestión de riesgos de los proyectos, también conocida como Risk Management, es la práctica de identificar, analizar y responder de manera proactiva a diferentes tipos de riesgos potenciales de un proyecto. Un riesgo de un proyecto es todo aquello que pueda afectar al éxito del proyecto, puede ser algo que cause retrasos en el cronograma del proyecto, que haga que se exceda el presupuesto previsto o cualquier cosa que derive en la disminución del rendimiento del equipo de un modo u otro. Con una gestión de riesgos efectiva, puedes detectar cualquier riesgo en potencia que pueda surgir durante el ciclo de vida de un proyecto y mitigarlo para que el proyecto se mantenga en curso, dentro del presupuesto y bien orientado. Crea una plantilla para planes de gestión de riesgos. ¿Cuándo deberías empezar a pensar en la gestión de riesgos? La gestión de riesgos no es reactiva, es proactiva. Lo ideal es que elabores un plan para gestión de riesgos durante la fase de planificación del proyecto. De este modo, podrás identificar mejor cualquier riesgo potencial y su impacto, para poder, después, controlar esos riesgos durante el desarrollo del proyecto. En vez de que te tomen por sorpresa, estarás atento a esos factores de riesgo antes de que se transformen en verdaderos problemas. Algunos tipos de riesgos pueden ser desastres naturales, riesgos financieros, posibles pérdidas, amenazas de ciberseguridad, riesgo de mercado, tan solo por nombrar algunos. Como alternativa, puedes usar la teoría de las restricciones para abordar los riesgos del proyecto para un proceso que ya se haya iniciado. Esta teoría es un marco que te ayuda a identificar el eslabón más débil de un proyecto o proceso, el nivel de riesgo, para que puedas tomar las acciones pertinentes para reducir los riesgos. ¿La gestión de riesgos es realmente importante para mi proyecto en particular? A decir verdad, no todos los proyectos necesitan contar con un plan de gestión de riesgos. Si tu proyecto cumple un proceso relativamente sencillo, es probable que solamente necesites hablar con los miembros del equipo para pensar cuáles podrían ser los riesgos potenciales y poder detectarlos a tiempo. Los proyectos de este tipo son de corto alcance, no requieren de demasiada dedicación por parte de los miembros del equipo ni de recursos externos, como el presupuesto o la disponibilidad, u otros recursos humanos, y pueden ser procesos que ya has atravesado satisfactoriamente antes. Pero si trabajas en una iniciativa compleja que involucra a muchos participantes de otros departamentos en el proyecto y a recursos necesarios importantes, es probable que sí te sea muy útil contar con un plan de gestión de riesgos del proyecto. Son proyectos en los que tal vez inviertas gran parte del tiempo y de la disponibilidad de los miembros del equipo, o con los que prepares una cuantiosa inversión financiera. Al contar con un plan para gestión de riesgos, puedes asegurarte de que el proyecto se mantenga dentro del alcance previsto y que, en definitiva, tenga éxito. Crea una plantilla para planes de gestión de incidentes. Proceso de gestión de riesgos, 6 pasos. La gestión integral de riesgos de un proyecto consiste en identificar, planificar y controlar los riesgos potenciales. No es que todo saldrá mal, probablemente todo resulte perfecto. Pero una evaluación de riesgos proactiva y la gestión de incidentes pueden ser útiles para estar preparado y corregir el curso rápidamente en caso de necesitarlo, y, así, cumplir con los objetivos del proyecto a tiempo y dentro del presupuesto. A continuación, compartimos esta guía de buenas prácticas con 6 pasos muy útiles si recién empiezas con la gestión de riesgos de proyectos. Para cada paso, hemos elaborado un plan de riesgos de proyectos, a fin de mostrar qué planes de acción podrían ser los más adecuados para mitigar los riesgos potenciales de tu próximo proyecto.
1. Identificación. El primer paso para crear el proceso de gestión de riesgos de un proyecto es reunir una lista de todos los casos en los que se podrían presentar, potencialmente, riesgos que afectaran al proyecto. Un caso de riesgo es cualquier cosa que pudiese afectar negativamente al programa, al presupuesto o, en definitiva, al éxito del proyecto en sí. Hay muchas formas de identificar los riesgos de un proyecto. Consulta con quienes participan en el proyecto. La mejor manera de identificar los riesgos de un proyecto es preguntándoles a las partes interesadas, a los líderes y a los expertos en el tema. Si ya han trabajado anteriormente con proyectos similares, pregúntales a qué riesgos se enfrentaron y qué se puede hacer para evitarlos. Incluso aunque no hayan trabajado con proyectos similares, habla con los participantes clave para asegurarte de no pasar ningún riesgo importante por alto. Organiza una lluvia de ideas sobre los riesgos posibles con el equipo del proyecto. Los integrantes del equipo del proyecto son quienes trabajarán codo a codo contigo a diario. Antes de empezar, pregúntales qué riesgos potenciales ven. Analiza la posibilidad de organizar una sesión de lluvia de ideas para identificar los riesgos graves del proyecto. Documenta y ratifica tus supuestos. Según la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos, Project Management Body of Knowledge, BOK marca registrada, los supuestos son cualquier cosa acerca del proyecto que creas que será real, incluso sin tener garantías de que así sucederá. Puedes basar las decisiones de tu proyecto en suposiciones sin siquiera darte cuenta. Al hacerlo sin documentar y comprobar tus suposiciones, quedas expuesto a los riesgos del proyecto. Si los supuestos que asumes no son realmente verdaderos, las bases de tu proyecto pueden volverse inestables y poner en peligro el éxito del proyecto entero. Consulta tus listas de verificación. Fíjate si tu equipo o departamento ha elaborado una lista de los riesgos comunes. Si no lo han hecho, empieza a documentar una para estar listo para tener éxito con los próximos proyectos. Luego de tener todos los riesgos identificados, escríbelos en un registro. Tal como lo sugiere el nombre, un registro es una lista de todos los riesgos del proyecto. El registro de riesgos debería responder a varias preguntas acerca de los riesgos que has identificado, entre ellas, las siguientes. ¿Qué probabilidad hay de que se produzca este caso de riesgo? ¿Cuál sería el impacto y la gravedad que tendría si se produjese? ¿Cuál es nuestro plan de respuesta a este riesgo? Dados la probabilidad de ocurrencia y el impacto que podría tener, ¿qué nivel de prioridad le asignarías? ¿Quién es el responsable en caso de que este riesgo se haga realidad? 2. Análisis de riesgos. Por cada riesgo que hayas identificado, analiza la probabilidad de que se produzca, la gravedad y el plan de respuesta. Dependiendo de la complejidad de los riesgos del proyecto, considera llevar a cabo un análisis del riesgo con el equipo del proyecto o con algunos participantes clave. Para decidir acerca de la gravedad, piensa el impacto que tendría el caso en los objetivos del proyecto. ¿Retrasará lo programado con el cronograma? ¿Afectará al presupuesto o reducirá el impacto que tendrán los entregables del proyecto? Después, por cada riesgo, elabora un plan de respuesta. El plan de respuesta no debe ser necesariamente una acción pendiente a realizar ahora mismo, más bien, es lo que hará tu equipo para revertir rápidamente el riesgo y abordarlo en caso de que surja. 3. Priorización. Para establecer las prioridades de los riesgos, pregúntate lo siguiente, basado en tu registro y análisis de los riesgos, ¿cuáles tienen mayor probabilidad de producirse que sean, potencialmente, los que afecten con mayor intensidad al éxito del proyecto? Lo más importante es detectar los riesgos que tengan mayor probabilidad de ocurrencia y cuya gravedad tenga un mayor impacto. Probablemente quieras controlar y responder a todos los riesgos potenciales, pero son estos a los que debes prestarles más atención y controlar con mayor frecuencia. 4. Asignación. Este paso es opcional, pero recomendado. A pesar de que todavía no se hayan producido los casos de riesgo, es muy útil que les asignes un responsable lo antes posible, para que los miembros del equipo estén bien preparados. La persona asignada no solo debe controlar si se produce o no el caso, sino que además será el contacto para la toma de decisiones y desarrollar el plan de mitigación de ese riesgo, independientemente de que el riesgo, valga la redundancia, corra el riesgo de producirse o no.
5. Supervisión. A estas alturas, tu proyecto ya habrá comenzado. Si todo sale según lo esperado, estarás en marcha y bien orientado para cumplir con los objetivos fundamentales del proyecto. Pero no te olvides de seguir controlando activamente los riesgos para evitar sorpresas desagradables. Haz lo siguiente. Envía actualizaciones de estado con regularidad para que el equipo de tu proyecto y los demás participantes estén todos alineados. Recuerda, el sistema de gestión de riesgos debe ser proactivo, no reactivo. Consulta con frecuencia a los gerentes responsables de cada riesgo. Cada encargado de un riesgo deberá supervisar y estar atento a la probabilidad de que se produzca el caso de riesgo. Como gerente del proyecto o líder del equipo, habla con ellos con regularidad para asegurarte de que todo funcione correctamente. No pierdas de vista el registro de riesgos para enterarte de las novedades. Si cambia la probabilidad de que un riesgo se produzca o si se actualiza un plan de mitigación de riesgos, ese cambio debería reflejarse en el registro de riesgos. Al igual que con el resto de los elementos de la gestión de proyectos, tu plan para gestión del riesgo debe ser un documento activo que el equipo use para mantenerse bien orientado. La colaboración también es muy importante en esta etapa. Con demasiada frecuencia, aparecen problemas en potencia o riesgos nuevos que nota algún miembro del equipo, pero que no se siente con la seguridad como para informarlo inmediatamente. Genera una cultura de colaboración en equipo que sea abierta y honesta. 6. Respuesta. Si en algún momento un riesgo se convierte en realidad, será hora de responder. Si todo resulta como es de esperar, como cuentas con un registro de riesgos y un plan para gestionar los riesgos del proyecto, ya tendrás un excelente plan de contingencia para afrontarlo. Recuerda, la gestión de riesgos no consiste en evitarlos, aunque sí puede colaborar con la prevención. Más bien, la gestión de riesgos de proyectos es la práctica de prepararse para los casos de riesgo y contar con un excelente plan listo de antemano para que nunca te tomen desprevenido. Emplea la gestión de riesgos y garantiza el éxito de tus proyectos. Los mejores proyectos son aquellos que tienen planificación, y la gestión de riesgos es una pieza clave del proceso de planificación inicial. No olvides incorporar un plan de gestión de riesgos en cualquiera de los primeros documentos de la planificación, como en el brief del proyecto. De este modo, todos tendrán acceso al plan de gestión de riesgos y podrán reaccionar de manera proactiva a cualquier caso de riesgo que se torne real. Ejecución del proyecto informático. Seguimiento del proyecto tecnológico. Saber coordinar y hacer un adecuado seguimiento de proyectos garantiza su avance y proporciona productividad y rentabilidad a la empresa. ¿Quieres asegurarte que el seguimiento de las fases del proyecto que haces esté optimizado? Te contamos qué etapas debes seguir para implementar una gestión de proyectos más consistente. Los beneficios no son pocos: optimización del tiempo, ahorro económico, competitividad, productividad y satisfacción por parte del cliente y de tus equipos. No te pierdas nuestra guía sobre cómo hacer un seguimiento de proyectos exitoso y descarga gratuitamente nuestra plantilla de seguimiento de procesos y procedimiento en Excel. ¿Qué es el seguimiento de un proyecto? El seguimiento de un proyecto, dentro del proceso de ejecución del mismo, consiste en asegurar la correcta gestión de las actividades, desde su definición y asignación hasta su evaluación. Llevar a cabo el seguimiento del proyecto es necesario para medir el progreso de una actividad en relación con las previsiones, el presupuesto asignado y los recursos materiales y humanos disponibles. Anticipar, visualizar y corregir las desviaciones en tiempo real y así poder hacer frente a las limitaciones en términos de recursos y retrasos. Para lograrlo, la directora del proyecto se apoyan en las especificaciones técnicas, los tableros y diagramas de avance del proyecto, las reuniones periódicas de seguimiento, los informes de seguimiento de proyecto, el software de gestión de proyectos. Plan de seguimiento: 6 etapas de cómo hacer un seguimiento de proyectos. La gestión de proyectos o Project Management contempla la planificación, organización y ejecución de un proyecto, desde la fase de concepción hasta la fase de seguimiento. Se tienen en cuenta, estiman y programan tanto los aspectos estratégicos como los operacionales. Por tanto,
Este es un procedimiento que debes desarrollar a lo largo de una serie de etapas, las cuales revisaremos a continuación. Entregables del proyecto. ¿Cómo se hará la repartición de tareas que componen las diferentes actividades del proyecto? ¿Cómo llevar a cabo una estimación precisa de los todos recursos necesarios para la ejecución exitosa del proyecto, humanos, financieros, materiales, etc.? De manera periódica, la directora del proyecto debe redactar un informe de seguimiento del proyecto que permita constatar el avance del mismo dentro de los plazos establecidos. Este es un documento que pretende dejar por escrito. ¿Cuáles son las actividades que han culminado? ¿Cuáles son las actividades que están por venir? Los contratistas o partes que han intervenido en el desarrollo de cada actividad. Las incidencias e imprevistos encontrados y cómo se hará frente a los mismos. La relación de entregables. Este informe puedes hacerlo por medio de una plantilla de informe de proyecto en Excel que te permita definir cada actividad y su responsable. Te ofrecemos una plantilla de informe de seguimiento de proyecto, la cual puedes descargar gratuitamente. Emplea herramientas para seguimiento de proyectos. Si bien el seguimiento de un proyecto pequeño es posible hacerlo a partir de Excel, las soluciones basadas en la nube te permiten hacer un seguimiento en tiempo real de proyectos más complejos. Un software de gestión para la planificación de proyectos es un instrumento de apoyo a la toma de decisiones y la anticipación de posibles situaciones futuras. Apóyate en este para automatizar tus procesos y asegurar el éxito de tus proyectos. Te presentamos dos potentes soluciones. Monday.com es una herramienta intuitiva de gestión de proyectos que ofrece tableros visuales, con diagramas de Gantt y al estilo Kanban. Estas funcionalidades te permiten seguir el progreso de tus proyectos, estimar la carga laboral y evaluar el presupuesto de forma continua. Además, esta herramienta facilita la toma de decisiones, gracias a la visualización del avance del proyecto en tiempo real. El trabajo colaborativo, mediante la utilización de tableros interactivos. La flexibilidad en la gestión, a partir de la centralización de diferentes metodologías ágiles, Lean, Kanban, Scrum, Agile, etc. Administración de la calidad del proyecto tecnológico. La administración o gestión de la calidad del proyecto incluye los procesos y actividades de la organización ejecutante que determinan responsabilidades, objetivos y políticas de calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades por las cuales fue emprendido. Implementa el sistema de gestión de calidad por medio de políticas y procedimientos, con actividades de mejora continua de los procesos llevados a cabo durante todo el proyecto, según corresponda. El gráfico 8:1 brinda un panorama general de los procesos de gestión de la calidad del proyecto. Estos procesos interactúan entre sí y con los procesos de las otras áreas de conocimiento. Cada proceso puede implicar el esfuerzo de una o más personas o grupos de personas, dependiendo de las necesidades del proyecto. Cada proceso se ejecuta por lo menos una vez en cada proyecto y en una o más fases del proyecto, en caso de que el mismo esté dividido en fases. La gestión de la calidad del proyecto trata sobre la gestión tanto de la calidad del proyecto como del producto del proyecto. Se aplica a todos los proyectos, independientemente de la naturaleza de su producto. Las medidas y técnicas relativas a la calidad del producto son específicas al tipo de producto generado por el proyecto. En cualquier caso, el incumplimiento de los requisitos de calidad del producto o del proyecto puede tener consecuencias negativas graves para algunos interesados en el proyecto e incluso para todos. Por ejemplo, hacer que el equipo del proyecto trabaje en exceso para cumplir con los requisitos del cliente puede ocasionar un importante desgaste de los empleados, errores o reprocesos. Realizar apresuradamente las inspecciones de calidad planificadas para cumplir con los objetivos del cronograma del proyecto puede generar errores no detectados. La calidad y el grado no son lo mismo. La calidad es el nivel en el que un conjunto de características inherentes satisface los requisitos. El grado es una categoría que se asigna a productos o servicios que tienen el mismo uso funcional pero características técnicas diferentes, mientras que un nivel de calidad que no cumple con los requisitos de calidad es siempre un problema. Un grado bajo puede no serlo.
El director del proyecto y el equipo de dirección del proyecto son responsables de determinar las concesiones necesarias para cumplir con los niveles requeridos, tanto de calidad como de grado. Precisión y exactitud no son equivalentes. Precisión significa que los valores de mediciones repetidas están agrupados y tienen poca dispersión. Exactitud significa que el valor medido es muy cercano al valor verdadero. Las mediciones precisas no son necesariamente exactas. Una medición muy exacta no es necesariamente precisa. El equipo de dirección del proyecto debe determinar los niveles apropiados de exactitud y precisión. El enfoque básico de la gestión de calidad que se describe en esta sección pretende ser compatible con el de la Organización Internacional de Normalización, ISO. También es compatible con enfoques propietarios sobre la gestión de calidad, tales como los recomendados por Deming, Juran, Crosby y otros, así como con enfoques que no son propietarios, como la gestión de la calidad total, TQM, Six Sigma, análisis de modos de fallo y efectos, revisiones del diseño, opinión del cliente, costo de la calidad, COQ y mejora continua. La gestión moderna de la calidad complementa la dirección de proyectos. Ambas disciplinas reconocen la importancia de la satisfacción del cliente. Entender, evaluar, definir y gestionar las expectativas, de modo que se cumplan los requisitos del cliente. Esto requiere una combinación de conformidad con los requisitos, para asegurar que el proyecto produzca aquello para lo cual fue emprendido, y adecuación para su uso. El producto o servicio debe satisfacer necesidades reales. La prevención antes que la inspección. Uno de los preceptos fundamentales de la gestión moderna de la calidad establece que la calidad se planifica, se diseña y se integra, y no se inspecciona. Por lo general, el costo de prevenir errores es mucho menor que el de corregirlos cuando son detectados por una inspección. La mejora continua. El ciclo planificar, hacer, revisar, actuar es la base para la mejora de la calidad, según la definición de Schubert, modificada por Deming. Además, las iniciativas de mejora de la calidad emprendidas por la organización ejecutante, tales como TQM y Six Sigma, debe mejorar tanto la calidad de la dirección del proyecto como la del producto del proyecto. Los modelos de mejora de procesos incluyen Malcolm Baldrige, OPM3 marca registrada, Organizational Project Management Maturity Model, y CMMI marca registrada, Capability Maturity Model Integration. La responsabilidad de la dirección. El éxito requiere la participación de todos los miembros del equipo del proyecto, pero proporcionar los recursos necesarios para lograr dicho éxito sigue siendo responsabilidad de la dirección. Debido a la naturaleza temporal de un proyecto, la organización patrocinadora puede elegir invertir en la mejora de la calidad del producto, especialmente en lo que se refiere a la prevención y evaluación de defectos para reducir el costo externo de la calidad. Planificar la calidad. Planificar la calidad es el proceso por el cual se identifican los requisitos de calidad y /diagonal o normas para el proyecto y el producto, documentando la manera en que el proyecto demostrará el cumplimiento con los mismos. La planificación de la calidad debe realizarse en forma paralela a los demás procesos de planificación del proyecto. Por ejemplo, los cambios propuestos en el producto para cumplir con las normas de calidad identificadas pueden requerir ajustes en el costo o en el cronograma, así como un análisis detallado de los riesgos de impacto en los planes. Las técnicas de planificación de calidad tratadas en esta sección son las que se emplean más frecuentemente en los proyectos. Existen muchas otras que pueden ser útiles para cierto tipo de proyectos o en determinadas áreas de aplicación. Planificar la calidad, entradas. Línea base del alcance. Registro de interesados. Línea base del desempeño de costos. Línea base del cronograma. Registro de riesgos. Factores ambientales de la empresa. Activos de los procesos de la organización. Planificar la calidad, herramientas y técnicas. Análisis costo-beneficio. Costo de la calidad, COQ. Diagramas de control. Estudios comparativos. Diseño de experimentos. Muestreo estadístico. Diagramas de flujo. Metodologías propietarias de gestión de la calidad. Herramientas adicionales de planificación de calidad. Planificar la calidad,
Salidas. Plan de gestión de calidad. Métricas de calidad. Listas de control de calidad. Plan de mejoras del proceso. Actualizaciones a los documentos del proyecto. Realizar el aseguramiento de calidad. Realizar el aseguramiento de calidad es el proceso que consiste en auditar los requisitos de calidad y los resultados obtenidos a partir de medidas de control de calidad, a fin de garantizar que se utilicen definiciones operacionales y normas de calidad adecuadas. A menudo, las actividades de aseguramiento de calidad son supervisadas por un departamento de aseguramiento de calidad o una organización similar. Independientemente de la denominación de la unidad, el soporte de aseguramiento de calidad puede proporcionarse al equipo del proyecto, a la dirección de la organización ejecutante, al cliente o patrocinador, así como a los demás interesados que no participan activamente en el trabajo del proyecto. Realizar el aseguramiento de calidad cubre también la mejora continua del proceso, que es un medio iterativo de mejorar la calidad de todos los procesos. La mejora continua del proceso reduce las actividades inútiles y elimina aquellas que no agregan valor al proyecto. Esto permite que los procesos operen con niveles más altos de eficiencia y efectividad. Realizar el aseguramiento de calidad. Entradas. Plan para la dirección del proyecto. Métricas de calidad. Información sobre el desempeño del trabajo. Mediciones de control de calidad. Realizar el aseguramiento de calidad, herramientas y técnicas. Herramientas y técnicas para planificar la calidad y realizar el control de calidad. Auditorías de calidad. Análisis de procesos. Realizar el aseguramiento de calidad, salidas. Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. Solicitudes de cambio. Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto. Actualizaciones a los documentos del proyecto. Realizar el control de calidad. Realizar el control de calidad es el proceso por el que se monitorean y registran los resultados de la ejecución de actividades de calidad, a fin de evaluar el desempeño y recomendar cambios necesarios. El control de calidad se lleva a cabo durante todo el proyecto. Los estándares de calidad incluyen las metas de los procesos y del producto del proyecto. Los resultados del proyecto incluyen los entregables y los resultados de la dirección de proyectos, tales como el desempeño de costos y del cronograma. A menudo, el control de calidad es realizado por un departamento de control de calidad o una unidad de la organización con una denominación similar. Las actividades de control de calidad permiten identificar las causas de una calidad deficiente del proceso o del producto y recomiendan /diagonal o implementan acciones para eliminarlas. Entre otros aspectos, puede resultar útil para el equipo conocer la diferencia entre los siguientes términos. Prevención, evitar que haya errores en el proceso, e inspección, evitar que los errores lleguen a manos del cliente. Muestreo por atributos, el resultado cumple o no con los requisitos, y muestreo por variables, el resultado se clasifica según una escala continua que mide el grado de conformidad. Tolerancias, rango especificado de resultados aceptables, y límites de control, umbrales que pueden indicar si el proceso está fuera de control. Realizar el control de calidad, entradas. Plan para la dirección del proyecto. Métricas de calidad. Listas de control de calidad. Mediciones del desempeño del trabajo. Solicitudes de cambio aprobadas. Entregables. Activos de los procesos de la organización. Realizar el control de calidad, herramientas y técnicas. Diagramas de causa y efecto. Diagramas de control. Diagramas de flujo. Histograma. Diagrama de Pareto. Diagrama de comportamiento. Diagrama de dispersión. Muestreo estadístico. Inspección. Revisión de solicitudes de cambio aprobadas. Realizar el control de calidad, salidas. Mediciones de control de calidad. Cambios validados. Entregables validados. Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. Solicitudes de cambio. Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto.
Actualizaciones a los documentos del proyecto. Legislación informática. El derecho informático es una rama de las ciencias jurídicas que se considera a la informática como instrumento y objeto de estudio del derecho. La informática jurídica es la técnica y disciplina que tiene por objeto el estudio e investigación jurídica, así como la elaboración y aprovechamiento de los instrumentos de análisis y tratamiento de información jurídica necesarios para lograr dicha recuperación. Es decir, creación y recuperación de información que contiene datos jurídicos, leyes, jurisprudencia, doctrina o al menos de interés jurídico. No solo información, sino verdaderos actos jurídicos, mediante programas estudiados expresamente, como atribuciones a un juez competente y sentencias modeladas. Sistemas expertos legales. Derecho de la informática. Conjunto de leyes, normas y principios aplicables a los hechos y actos derivados de la informática. Normas, lineamientos que integran la llamada política informática. Principios, están en función de aquellos postulados emitidos por jueces, magistrados, tratisticas y estudios del tema. Actos, resultado de un fenómeno vinculado a la informática y provocado por el hombre. La cual tiene dos vertientes. La política informática y la legislación informática. Política informática. Procesos de la organización. Planificación mediante normas, para un desarrollo adecuado de la informática. Principios propuestos. Desarrollo adecuado de la industria de la construcción de equipos de cómputo y de programación. Planeación, difusión y aplicación del fenómeno informático. Contratación gubernamental de bienes y servicios informáticos. Formulación de normas y estándares de materia informática. Control de importaciones y exportaciones sobre equipos accesorios y programas de computadoras. Legislación informática. Conjunto de reglas jurídicas de carácter preventivo y correctivo derivadas del uso de la informática. Consideraciones. Cuestionamiento de las reglas existentes, para determinar si es posible su aplicación análoga frente al problema, o si sería necesaria su ampliación en cuanto a su ámbito de cobertura. Crear un cuerpo de nuevas reglas, integrándolas a ordenamiento ya existentes, o en su caso dando lugar a una nueva ley y de carácter específico. Problemáticas. Regulación de los bienes informacionales. Protección de los datos personales. Regulación jurídica de Internet. Favorecer o restringir la circulación de datos a través de las fronteras nacionales. Propiedad intelectual e informática. Protección de los programas de cómputo y regulación de los nombres de dominio. Delitos informáticos, sancionar a los actos ilícitos. Contratos informáticos. Comercio electrónico. Valor probatorio de los soportes modernos de la información. Control y cierre del proyecto informático. Administración de cambios del proyecto tecnológico. La administración de cambios en un proyecto tecnológico es un proceso crítico para asegurar que cualquier modificación o ajuste en el alcance, los requisitos, los plazos, los recursos u otros aspectos del proyecto se gestionen de manera efectiva y controlada. Esto ayuda a minimizar riesgos, mantener la calidad y cumplir con los objetivos del proyecto. Aquí hay algunos pasos clave en la administración de cambios de un proyecto tecnológico. 1. Identificación de cambios. Establecer un proceso claro para identificar y documentar cambios potenciales. Esto podría incluir solicitudes de los stakeholders, problemas identificados, nuevos requisitos o cambios en el entorno. 2. Evaluación y priorización. Evaluar cada cambio en términos de su impacto en el proyecto. Determinar la urgencia, importancia y viabilidad de implementar el cambio. Clasificar los cambios en función de su prioridad. 3. Análisis de impacto. Realizar un análisis detallado de cómo cada cambio afectaría al proyecto en términos de tiempo, costo, recursos y riesgos. Comprender cómo el cambio podría interaccionar con otros aspectos del proyecto. 4. Aprobación. Un comité o persona responsable debe aprobar o rechazar cada cambio. La decisión debe basarse en la información recopilada durante la evaluación y el análisis de impacto.
5. Comunicación. Comunicar de manera clara y efectiva los cambios a todos los stakeholders relevantes, incluyendo al equipo del proyecto, los usuarios finales y otros involucrados. Esto ayuda a alinear las expectativas y evitar malentendidos. 6. Planificación revisada. Si un cambio es aprobado, ajustar la planificación del proyecto en consecuencia. Esto podría implicar cambios en la línea de tiempo, asignación de recursos, presupuesto, etc. 7. Implementación del cambio. Realizar la implementación del cambio de acuerdo con las especificaciones y los procedimientos establecidos. Asegurarse de que el equipo esté informado y capacitado para realizar el cambio correctamente. 8. Monitoreo y control. Supervisar de cerca la implementación del cambio para asegurarse de que se realice según lo planeado y que no cause impactos no deseados en otras áreas del proyecto. 9. Evaluación post-cambio. Una vez que se ha implementado el cambio, evaluar su efectividad y su impacto en el proyecto. Aprender lecciones valiosas para futuros cambios y proyectos similares. 10. Documentación y retrospectiva. Registrar todos los cambios realizados, la razón detrás de ellos y los resultados obtenidos. Esto proporcionará un historial valioso para futuras referencias y para mejorar los procesos de administración de cambios. La administración de cambios efectiva es esencial para mantener el control sobre la evolución del proyecto y garantizar que se alcancen los objetivos previstos. Cierre del proyecto tecnológico. Entre los informáticos y las empresas de servicios que ejecutan proyectos, existen dos tendencias contradictorias y las dos muy peligrosas. Una es pensar que los proyectos no acaban nunca, uno se instala en la organización cliente y siempre hay motivos de mejora, actualización, corrección, etc., del proyecto acabado. Es el mito del proyecto Río o del trabajador que se instala en una casa donde siempre hay algo que hacer. Esto es poco profesional y además no es cierto. Un proyecto acaba cuando se alcanzan los objetivos específicos que se habían establecido, el tiempo y el presupuesto disponible. Las mejoras son otra cosa. No es efectivo ni económico, ni para el cliente ni para el proveedor, tratarlas como un proyecto. La otra desviación frecuente es acabar el proyecto antes de tiempo, normalmente por presiones de coste. Entregar, por ejemplo, un software insuficientemente testado, subirlo a producción y salir corriendo. Lo más habitual es que el cliente no acepte la situación, reclame acabar los trabajos, no esté dispuesto a pagar el tiempo extra, el litigio acabe de mala manera y el proveedor no repita en ese cliente. El cierre es una fase muy importante del proyecto, tanto para el cliente como para el proveedor, el jefe de proyecto y los equipos. Normalmente, los productos que se han fabricado, instalado o implantado deben someterse a las pruebas que toque, se debe asegurar la formación de las personas que necesitan usarlos y de los nuevos administradores del sistema, corregir los errores o, a veces inevitablemente, las situaciones nuevas que solo se pueden ver con el sistema construido y proporcionar durante un tiempo cierto nivel de apoyo o mantenimiento al cliente y facilitar la transición. Para el proveedor, interno y externo, y para los equipos, el cierre es una oportunidad de aprendizaje, a través de la evaluación del proyecto y de sus miembros, y de documentar los procesos, resultados y consecuencias de la evaluación, de manera que puedan ser usados en el futuro. Los principales elementos de cierre de un proyecto importante se muestran en la figura. Figura. Principales elementos de cierre de proyecto. 1. Asegurar que se ha finalizado el trabajo conforme a los objetivos y estándares previstos. 2. Entregar el resultado del proyecto, aplicación, documentación, materiales de formación, etc., a la organización. 3. Realizar la valoración final de la actuación final de los miembros del equipo y reintegrarlos a sus funciones de línea. 4. Evaluar los resultados del proyecto tras la implementación. Un proyecto no debería cerrarse sin asegurar que se han realizado todas las tareas que se describen en la tabla 6.2. Estas tareas aseguran que se ha hecho la entrega completa y documentada de los resultados del proyecto y que estos han sido aceptados por la organización, que se ha hecho una correcta gestión del cambio y que va a haber un proceso ordenado de seguimiento y valoración del producto tras la implantación. Tabla 6.2. Tareas de cierre de proyecto.
Finalizar el producto del proyecto informático de acuerdo con las especificaciones. Establecer una lista de las cuestiones pendientes para cerrar el proyecto y gestionar su progreso hasta el punto en el que se pueda considerar el cierre. Establecer un plan de transición del producto informático desde el equipo de proyecto hacia sus usuarios y el equipo de mantenimiento asignado, que incluirá las tareas que será necesario realizar tras la entrega de la aplicación y las habilidades que se deberán desarrollar o de las que habrá que disponer, para mantener o mejorar sus resultados. Asegurar el mantenimiento de la aplicación tras el cierre del proyecto y diseñar un plan específico que incluya las revisiones y modificaciones previstas, el enfoque de recursos dedicados al mantenimiento y quien ejecutará el plan. Planificar la reintegración de los miembros del equipo en sus posiciones de línea y asegurar su reinserción en su lugar de trabajo normal o proponer un nuevo puesto de trabajo en la organización. Finalizar la documentación de proyecto en el cierre y cubrir todos los aspectos de diseño, construcción y objetivos de la aplicación. Finalizar la formación de usuarios, en tanto que todas las personas y organizaciones afectadas por el nuevo sistema han participado de la formación. Realizar la valoración final de proyecto en dos ámbitos, cumplimiento de los objetivos propuestos y contraste final del plan con la realización en términos de alcance, tiempos, recursos y coste final. Medir el grado de satisfacción del cliente con los resultados producidos por el proyecto. Medir y valorar la aportación de cada uno de los miembros del equipo según los resultados de las tareas asignadas, las capacidades y habilidades demostradas, el apoyo personal al éxito colectivo, las lecciones aprendidas y las recomendaciones para el plan de carrera profesional. Realizar el cierre económico del proyecto, firmar el estado de costes finales del proyecto comparado con el presupuesto disponible y proceder al cierre de facturación. Firmar la aceptación final de todos los entregables del proyecto. Realizar la entrega formal del producto informático, aplicación, desarrollos y documentación a la organización de línea. Firmar el cierre contractual del proyecto. Proceder al inventariado y archivo de todos los documentos y trabajos intermedios. Identificar nuevos proyectos potenciales a partir de los resultados del proyecto. Documentar las lecciones aprendidas y documentar la referencia del proyecto para nuevos proyectos. Finalizar el trabajo. Desde la definición del proyecto, pasando por la planificación y luego la ejecución, lo más importante es entender y compartir con el cliente cuáles son los objetivos del proyecto y los productos a obtener. Es bueno establecer también las condiciones o procesos de aceptación de manera inequívoca. En los sistemas informáticos, con frecuencia se minusvaloran o se dotan insuficientemente las actividades de prueba, integración e implantación, que en proyectos complejos a veces representan la mitad del proyecto. El proyecto debe planificar y ejecutar los trabajos de testing que se hayan establecido, pruebas de que están completos los entregables que se debían ejecutar, que cumplen la funcionalidad, pruebas de calidad, pruebas con los usuarios, si se trata de sistemas que se publican en Internet, pruebas reales con usuarios reales. Las pruebas y condiciones de prueba deben formalizarse de manera anticipada y, cuando se requiere así, disponer de juegos y herramientas de prueba del propio cliente o, al menos, aceptadas por éste. Merece la pena destacar la criticidad de estos trabajos de cierre cuando el producto tiene que integrarse con otros sistemas del cliente, una fuente de drama en muchos proyectos informáticos actuales. Debe quedar bien definido en el momento inicial, y desde luego en el diseño técnico, que hay que integrar, dónde hay que integrarlo y con qué y qué dificultades o complejidades técnicas eso representa. Deben planificarse y dotarse las contingencias de estos trabajos de integración y poner los recursos con la formación y experiencia en esta clase de tareas. Entrega y documentación del proyecto. Aunque en este capítulo hacemos referencia a la importancia de la documentación en el cierre de un proyecto, Project Handover Document, la realidad es que la documentación de proyecto debe elaborarse durante el transcurso de todo el proyecto, y no únicamente a su finalización. La documentación actualizada del proyecto durante su ejecución es tan importante como el reporte de progreso del proyecto. Mantener la documentación completa y al día es un elemento crítico que posibilita la auditoría y revisión de los resultados intermedios por personas externas al equipo de proyecto y asegura la calidad de la ejecución.
La documentación de proyecto debería ser planificada al inicio del proyecto, en el mismo momento en el que se planifican los entregables. La documentación al cierre de un proyecto informático debe incluir, por lo menos, la información documentada sobre los entregables y los informes de aceptación de estos entregables. La documentación es uno de los aspectos más críticos de un sistema de información. Revela la historia del sistema, su diseño y construcción y sus objetivos. Sin documentación, sería muy difícil realizar cambios y modificaciones en el sistema, pues nadie conocería los archivos, informes y procedimientos que fueron realizados. Tabla 6.3. Tipos de documentación del sistema de información. 1. La documentación del diseño del sistema. Incluye las especificaciones del nuevo sistema, así como el diseño de informes, pantallas, archivos, programas y procedimientos. La documentación del diseño es esencial para los responsables de mantenerlo y modificarlo posteriormente, y debe incluir lo siguiente. Las especificaciones de diseño como por ejemplo cuadros de estructura, diagramas, flujogramas, tablas de decisión, etc. La lógica de los desarrollos y parametrizaciones realizados sobre el software. Los diagramas de arquitectura de red y hardware utilizados. Los métodos, datos y resultados de las pruebas realizadas para la validación de la aplicación durante el proyecto. Los procedimientos manuales, tales como, en su caso, la carga de datos y documentos o las validaciones de los datos. 2. La documentación de operaciones del sistema. Incluye los programas del sistema y el orden en el que estos son ejecutados, se identifican los archivos de inicio, el procesamiento de la información y los resultados. También incluye instrucciones para la distribución de los resultados, output, de la aplicación, los tiempos requeridos y los requerimientos para su arranque. 3. La documentación de usuarios. Incluye la información necesaria para que los usuarios entiendan y usen el nuevo sistema. Los usuarios deben familiarizarse con los procedimientos de entrada y validación de datos, la interpretación de los resultados, los métodos de gestión de errores y los procesos seguidos durante el periodo de prueba de la nueva aplicación. La documentación de usuarios siempre es más costosa de llevar a cabo para un equipo informático, ya que está más relacionada con los procesos de negocio que con la ejecución de los sistemas, y los profesionales técnicos no suelen ser los mejores documentalistas de usuarios. La documentación es un proceso intensivo en el tiempo y que tradicionalmente no se planifica ni dota adecuadamente y que a los equipos de trabajo no les gusta demasiado hacer, por lo que, desafortunadamente, una buena parte de las documentaciones se realizan en el último minuto del proyecto. En proyectos importantes y complejos, se incorporan con cada vez mayor frecuencia especialistas en documentación, que se encargan de recopilar, mantener y actualizar la documentación de los diseños, usuarios y operaciones de la nueva solución informática. En la tabla 6.4. Se presentan distintas recomendaciones para esta parte del trabajo. Tabla 6.4. Recomendaciones para la documentación de usuarios en un proyecto informático. Utilizar a consultores funcionales, de negocio, que hayan participado en el proyecto. Hacer participar a los mismos profesionales del equipo técnico en los procesos más funcionales del proyecto o involucrar a los propios usuarios en la elaboración de la documentación. Reforzar la formación de usuarios permite que la documentación sea secundaria en el proceso de gestión del cambio. Los usuarios requerirán usar la documentación en la medida en que la formación haya cubierto sus necesidades de adaptación al nuevo sistema. Preparar la documentación para el periodo de adaptación al cambio, y no más allá de este horizonte. Si al cabo de 3 meses los usuarios siguen haciendo uso de la documentación para su trabajo, seguramente existe un problema. Consultas.